Bueno, Nicolás Reboledo, que está hoy con nosotros, también estuvo en el marco del curso, del proceso de formación que trabajamos para los directores. Él es chileno, se van a dar cuenta ahora enseguida. Pero además de eso, bueno, vive hace muchos años en Londres y trabaja en la línea del diseño de servicios, en particular el diseño de servicios públicos. Y va a estar conversando un poco desde ese lugar, acercándonos también una mirada a estos procesos que pasan en las organizaciones públicas en general, pero también en particular en las universidades. Así que, bueno, muchas gracias, Nicolás, por estar aquí y te dejo para la palabra para Bueno, comenzar. muchas gracias, Agustín. Yo soy Nicolás Rebolledo, soy chileno, por lo que me dice mi acento, vivo hace mucho tiempo en Inglaterra y hoy día les voy a hablar básicamente creo que es una charla muy complementaria a la charla que acabamos de ver, en el sentido de que voy a tratar de abrir, digamos, una metodología que nosotros ocupamos en la consultora que yo tengo y también donde yo enseño, que se llama Diseño de Servicios y que lo que busca básicamente es poder innovar de cara a las personas. Entonces, esto... Ahí está. Ya, sí. Bueno, yo soy... ¿Dónde está esto para...? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Allá? Ahí está. Bueno, como decía, yo soy Nicolás, soy arquitecto, llevo 15 años viviendo en Inglaterra. Básicamente primero me dediqué a la arquitectura y luego me moví desde la arquitectura hacia el diseño de servicios digitales y me metí muy fuerte en los temas de cómo innovar en organizaciones públicas, principalmente en organizaciones públicas en gobiernos y luego en industria regulada. Y divido mi tiempo básicamente en tres cosas. Soy educador, hago clases en el Royal College of Art, que es una universidad de diseño que queda en Londres, pero además soy fellow de la Escuela de Negocios de Imperial College, donde yo diría que lo que es relevante para esta charla es que yo hago cursos de creatividad y diseño para no diseñadores. Y yo diría que para organizaciones que por definición no son creativas, por decirlo de alguna forma, como bancos, gobiernos, digamos, cosas de ese tipo. También hago investigación al respecto, y mi investigación está muy vinculada a cómo las organizaciones se transforman, cómo las organizaciones mueren y cómo se crean nuevas organizaciones para poder afrontar los desafíos que tenemos hoy día. Y por último tengo mi práctica que se llama UNIT, donde básicamente trabajamos con gobiernos y organizaciones haciendo innovación. Y hoy día les voy a hablar justamente del trabajo que hacemos en UNIT. En UNIT nosotros trabajamos, está basado en Chile, pero trabajamos en América Latina, Colombia, Argentina, ¿cómo se llama? México, etcétera. Y lo que quizás es relevante para acá es que nosotros fundamos esta empresa a partir con el equipo que hicimos por allá por el 2014, algo que se llamó el Laboratorio de Gobierno. Esto era un video, pero ahora es un PDF, entonces no se ve el video, que era un laboratorio de gobierno que fue justamente una organización que se fundó al interior del gobierno chileno, del gobierno central chileno, y lo que buscaba justamente era poder desarrollar innovaciones públicas a partir de entender, de movilizar directivos y funcionarios y de entender las necesidades de los ciudadanos y de las personas. Es una organización que en un primer momento estuvo en la Agencia de Desarrollo Económico, que se llama Corfo, luego se movió como al centro de gobierno y hoy día está en el Ministerio de Hacienda, que se ha ido navegando. Originalmente estaba mucho más asociada a el desarrollo, como llamemos, emprendimiento público, y luego ahora está muy vinculada al tema de digitalización. Nosotros en UNIT somos una consultora de innovación que básicamente lo que decimos es que ayudamos a organizaciones a encontrar nuevas formas para crear e impactar valor y crear valor. Y nosotros decimos que esto lo sintetizamos como que trabajamos para diseñar el cambio. Y en ese sentido, por eso creo que esta charla se parece mucho a la anterior, porque ¿qué nos referimos nosotros con diseñar el cambio? Nos referimos a que ayudamos a las organizaciones a reinventarse de manera colaborativa para dar forma a los servicios que están por venir a partir de fortalecer sus capacidades institucionales. O sea, nosotros lo que creemos, nuestra convicción, es que el mundo está cambiando, o ya cambió, conversaba con algunos, ya estamos en el cambio, y lo que pasa es que a las organizaciones les cuesta ponerse a tono con ese cambio. Y nosotros lo que hacemos es tratar de poder ayudar a esas organizaciones a reinventarse a partir de sus prácticas y los servicios que estos ofrecen.
En particular en educación superior, perdón, la letra es muy pequeñita, nosotros, y eso lo dije ayer, que hice una charla parecida con algunos directivos, nosotros no hemos tenido la experiencia, si bien trabajamos mucho con lo público, con gobiernos, instituciones públicas, en el ámbito de educación nosotros hemos trabajado con universidades privadas en general en Chile, que tienen una característica que quizás es importante de decir, que nosotros, por ejemplo, tenemos 3 proyectos ahí, uno en la Universidad Santo Tomás, que se caracteriza por ser una universidad que atiende un segmento más vulnerable, cuyo foco es la inclusión en educación superior, y en el otro extremo está la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad que tiene apunta un segmento más alto, básicamente, y cuyo foco es atraer al mejor talento del país y compite como con las universidades públicas. Y digo que esto es importante porque lo que pasó en Chile en los últimos 5 o 6 años, esto es un dato del contexto, luego de una reforma se abrió a que hubiese gratuidad universitaria, cosa que había pasado en los 70, pero que no era así. Durante los 90 y 2000 hubo una explosión del mercado de las universidades privadas, sobre todo porque la política pública fue básicamente abrirse a que hubiera oferta de universidades privadas y conectar básicamente créditos con aval del Estado para poder ampliar la base de acceso a la universidad. Y ese modelo entró en crisis y se abrió la gratuidad universitaria, lo que hizo que muchas de estas instituciones de educación superior tuvieran que cambiar su modelo de gestión y su modelo de negocio. Por eso lo menciono, porque en el fondo esto está teñido, esto que estoy diciendo está teñido por llamémoslo como un imperativo contextual del contexto chileno, que hace que las universidades estén pensando en innovar. Y eso quizás es particular de este caso. ¿Por qué innovar en educación superior? O sea, ya se ha mencionado acá, pero creo que es importante poder detenerse, y ayer también lo conversábamos con algunos directivos, que perdón que se van a repetir un poco de esta charla. ¿Por qué innovar en educación superior? Y diríamos que el imperativo de innovar, y quizás una definición no está de más decir a qué me refiero con innovar. Innovar básicamente significa, en términos simples, cambiar la forma de hacer las cosas para crear valor o tener resultados distintos. Lo típico que se dice, si uno hace lo mismo, va a obtener los mismos resultados. Por lo tanto, si uno quiere obtener resultados distintos o crear valor de otra forma, uno tiene que cambiar la forma en la que hace las cosas. Y esa innovación puede ser un cambio de práctica, unos nuevos productos, unos nuevos servicios, o incluso una nueva compra de algo, una nueva estructuración, una nueva política. Mi definición de innovación es bien amplia en ese sentido. Entonces, ¿por qué las instituciones de educación superior tienen que cambiar sus prácticas, cambiar las cosas, la forma de hacer las cosas, o ofrecer nuevos productos y servicios? Porque el contexto está cambiando radicalmente. Y ese contexto está cambiando radicalmente, si bien la pandemia creemos que fue como un acelerador de ese cambio, sobre todo en términos de digitalización, y ahora la inteligencia artificial, que viene como a coronar ese proceso como de alta adopción tecnológica, es algo que nos cambia. Sin embargo, en el trabajo que nosotros hemos estado haciendo, y uno lo ve en las conversaciones sobre innovación y modernización del Estado, se habla mucho que pareciera que solo atender el problema de la digitalización es lo que va a cambiar las cosas, ¿no es cierto? Y nosotros creemos que hay un poquito más profundo que eso. No es solo la adopción, digamos, de que hoy día vivimos en una era totalmente digital y que la inteligencia artificial llegó para quedarse, sino que hay cambios culturales que creo que son muy importantes de atender. Y uno de esos cambios culturales, conversábamos sobre esto, es lo que alguna literatura llama como la emergencia de la generación P, básicamente, que es la generación que se educó durante la pandemia. Una generación que se educó durante la pandemia y que en el fondo eso tuvo consecuencias, que aquí quiero hacer un matiz bien importante, tuvo consecuencias que profundizó algunas tendencias que ya íbamos viendo. Tendencias como la natividad digital, o sea, ser totalmente nativos digital, la tendencia de la confianza que tienen los jóvenes en sus grupos primarios, llámense papá, mamá, amigos cercanos, que eso se traslada a las burbujas digitales, donde yo me informo solo con mis amigos o solo con la gente que tengo en mis redes sociales. Un poquito la sensación de aislamiento que genera un aumento en la sensibilidad con los temas de salud mental. Y en términos educativos, lo que podríamos llamar un gap educativo que se da porque mucha de esta generación tuvo que faltar al colegio o tuvo en el momento donde se estaba creando las principales lógicas de socialización, probablemente no tuvo las posibilidades de que nosotros en nuestra generación tuvimos.
Entonces creo que esto es bien relevante porque en el fondo no estoy diciendo que este sea el único cambio, pero estoy diciendo que esto ejemplifica muchos de los cambios radicales que está viviendo el contexto y que por lo tanto nosotros como instituciones de educación superior, cuya nuestra responsabilidad es educar a nuestros jóvenes, esto se presenta como un imperativo muy relevante a la hora de cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. Esto genera, como ya lo dije, y esto puede sonar un poquito repetitivo, pero ciertos nuevos desafíos, ¿no es cierto? La digitalización, la automatización y la personalización de los servicios hace que organizaciones como las nuestras, que son organizaciones por definición grandes, pesadas, difíciles de cambiar, no personalizadas, universalistas, no automatizadas, nos cueste mucho, básicamente, competir por el tiempo y por la atención de los usuarios a que servimos. O sea, los usuarios a los que servimos, y decían ayer en el taller, quieren todo hoy, rápido, sin fricción, que es lo que se llama perdón mi spanglish, que tengo un enredo, pero la horizontalización de la cadena de valor, que se llama. ¿No es cierto? Si ustedes hoy día, yo quiero pedir algo por Mercado Pago o por Amazon o quiero pedir algo por WhatsApp, la cadena de valor se ha totalmente puesto horizontal e inmediata. Yo puedo obtener lo que quiera en 2 horas, ya, en un día, si quiero. Y lo que quiera. Y el sistema digital está siempre pensado en darme lo que yo voy a obtener, lo que yo quiero y me lo da inmediatamente. Esa idea de las compañías rápidas, lo que se llama las fast companies, en las slow economies, que serían estas, es muy difícil. Porque nosotros, la naturaleza de nuestras organizaciones es hacer todo lo contrario. Tú para educarte tienes que pasar un tiempo, digamos, tienes que madurar, no, eso no va a ocurrir. Entonces, el primer desafío. Segundo desafío, estas generaciones están marcadas por la inmediatez, quieren todo al tiro, digamos, pero también por un cierto sentido de propósito. Y hay algo ahí interesante, cuando vemos así como estas generaciones, sus preferencias de consumo, por ejemplo, están muy asociadas, muchas veces están muy asociadas a elementos identitarios que están asociados al propósito, que entran un poco en tensión con tener las cosas al mismo tiempo rápido, que se relaciona con la idea de la personalización. Valoran mucho la diversidad, entonces eso también entra en conflicto con organizaciones que por naturaleza son distintas. La prioridad muchas veces, más que en la educación misma, el valor educacional, la prioridad está puesta en el bienestar y en la salud mental, que también eso entra en tensión con este tipo de organizaciones, como también lo hace las crisis de la autoridad. Básicamente crisis de autoridad tanto a nivel familiar como político, como social. Entonces organizaciones que están jerarquizadas, básicamente, es muy difícil poder entrar culturalmente a eso. El aprendizaje ya no termina con un título, se convierte continuo y flexible, y hay una descreencia, hay un escepticismo respecto a que el título va a resolver las cosas. No sé cómo es el caso en Uruguay, pero en el caso chileno, producto de la crisis de la educación privada de los últimos 20 años, cuando tú te das cuenta que estudias 5 años y tu futuro laboral no es mejor a si hubieses estudiado, la pérdida del valor del título y el título como un incentivo a esta como continuidad o a este tiempo se pierde, y eso es algo que también es importante. Y lo último que diría es que el mercado laboral genera habilidades, o está esperando habilidades adaptativas, emocionales y digitales que muchas veces nosotros como universidades no estamos entregando. Entonces lo que quería decir con esto es que, y solo como un ejemplo, como puede sonar un poco pesimista, pero no lo es, sino que es como solo identificar cuáles son los cambios radicales que estamos teniendo. Hoy día las organizaciones e instituciones de educación superior que quieren atender a estos jóvenes tienen que radicalmente adaptarse. Y eso, lo difícil, digamos, de esto, es que por supuesto las personas cambian más rápido que las organizaciones. Entonces este tiempo, este desajuste, y lo veíamos ayer, una tensión, digamos, entre lo que estas nuevas generaciones están cambiando. Yo digo esto porque, no sé, yo tengo un hijo que nació en pandemia, ya tiene 5 años, no puedo creer que hayan pasado 5 años desde que fue la pandemia, y ya han pasado 5 años. O sea, es decir, el tiempo, digamos, de vida de los estudiantes que atendemos es mucho más corto del tiempo de los periodos de las organizaciones. Entonces imagínense cómo nos vamos a adaptar a lo que está pasando hoy. Interesantemente, y ayer lo veíamos que fue divertido en este taller con los directivos, es que sobre este problema de que el contexto está cambiando, las organizaciones cambian rápido, también hay una percepción a nivel directivo en las organizaciones, y este es un dato del 2020, perdón que no se ve tan bien, de McKinsey, que es básicamente una encuesta
a principales empresas de consumo, particularmente en retail, que se les preguntó, digamos, en relación al Net Promoter Score, al NPS, que es el principal indicador de satisfacción de servicios. El 80% de las empresas de servicio encuestadas considera que entregan un buen servicio a sus clientes. Sin embargo, entrevistando a las mismas bases de consumidores de esas empresas, solo el 8% de esas bases de consumidores está de acuerdo con esa percepción. Piensen en esto, el 80% piensa que lo está haciendo súper bien, solo el 8% cree que lo está haciendo súper bien. Y esto es lo que podemos llamar como una brecha de satisfacción. En el fondo, los directivos están creyendo que están súper bien y los clientes están creyendo que están súper mal. Entonces, este problema de innovar no tiene solo que ver con una perspectiva de poder hacerlo mejor, sino que tiene que ver con una perspectiva de supervivencia. En el sentido de que si esta tendencia sigue así, básicamente hay organizaciones que van a desaparecer. Y eso es lo que estamos viendo hoy día con mucha radicalidad. Entonces, dicho eso, dicho ese contexto, yo creo que es importante y un poco este es nuestro pitch, también cuando vamos a organizaciones públicas, organizaciones estatales que por supuesto no van a desaparecer, pero esto se traslada a crisis de legitimidad en esas organizaciones públicas, donde probablemente la gente acude a servicios privados en vez de los públicos. En el caso de la educación superior, creo que se parece un poco en el sentido de que no solo hay una amenaza a la legitimidad, sino que también hay un desplazamiento a la oferta educacional. Y eso hace que esto sea muy relevante. Ahora, ¿qué significa entonces enfrentarse a este problema de innovar en la gestión universitaria o en la gestión universitaria o en las organizaciones de educación superior? Lo primero es comprender quizás, y esto de nuevo hace eco con lo que comentaba la compañera, es comprender que en el fondo hay una desconexión entre dos mundos o universos, por decirlo así. El universo, llamémosle, de las personas y el universo organizacional. Entonces aquí quería leer unas cosas que tenía anotado. Por ejemplo, Mariana, estudiante de primera generación, navega 7 plataformas diferentes para gestionar su semestre. Estos son datos que vienen de unos casos que les voy a mostrar. Estas son cosas muy concretas. Hace unos años, una estudiante nos escribió: me pasé 3 meses tratando de entender cómo solicitar una beca. Cuando finalmente lo logré, ya había perdido el semestre. Carlos trabaja de noche y estudia de día. La universidad piensa en estudiantes de tiempo completo. Yo no puedo atender a todas las clases porque yo tengo un hijo y trabajo todo el día. El 68% de los estudiantes reporta ansiedad por procesos administrativos, y este es un dato de la investigación que hicimos por la Universidad Adolfo Ibáñez. 68%. Estrés y problemas de salud mental por problemas administrativos. Entonces, lo que quiero ejemplificar aquí es que hay un universo de la vida de las personas que uno puede tener una opinión sobre eso, por supuesto, un juicio sobre eso, pero eso es una realidad. Y hay una realidad que está allá y otra realidad que es la realidad del mundo organizacional, que ayer encontré muy interesante conversarlo cuando veíamos con algunos directivos, digamos, la realidad de ese mundo organizacional. O sea, decía una persona, me pide un docente de su mundo individual que me dice: oye, yo necesito un pasaje para ir a una visita académica de aquí a acá, pero yo en mi mundo organizacional yo no puedo hacer eso porque en el fondo ellos no son proveedores de la universidad y tengo que seguir un protocolo y una ley, etcétera. Entonces aquí lo que quiero ejemplificar es que hay dos universos, y los dos universos son universos que están habitados por personas. Y esos dos tipos de personas tienen dolores distintos, perspectivas distintas, capacidades distintas. Y esos dos mundos de personas podrían haber más mundos, porque en el fondo en la universidad tenemos los directivos, los funcionarios, los docentes, digamos, y en el otro tenemos los estudiantes, los padres, los amigos, etcétera. La pregunta entonces es, innovar en educación superior, en nuestra opinión, tiene que ver con juntar estos dos mundos, con identificar básicamente cuáles son los cruces que nos permiten entender cuál es la experiencia básicamente del cruce entre estos dos mundos, entre el mundo organizacional, el mundo de lo que hacemos, en lo que trabajamos, con el mundo de las personas que servimos. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es cómo, al juntar estos dos mundos o al entender estos dos mundos, y vuelvo a decir, pueden ser más de dos, digamos, podemos ayudar a las organizaciones a repensar, por un lado, su rol, su propósito, su posición, su modelo formativo y su forma de relacionarse con los estudiantes. Entonces, hay un elemento de propósito, de cómo innovar en este espacio te puede ayudar a redefinir tu propósito y tu rol, cómo
innovar en este espacio te puede también servir a repensar tu estructura formativa, pero y en lo que nos hemos dedicado más nosotros, porque esos dos primeros son muy difíciles, cómo esto te permite enfocarte a una nueva forma de relacionamiento. Y ese relacionamiento podría eventualmente abrir puertas para ir avanzando en elementos más estratégicos. Y como decía, se habla mucho de transformación digital en este espacio, pero habiendo hecho este argumento, nosotros creemos que la transformación de estas organizaciones no es solo digital, porque la tecnología sin propósito ni cultura no realmente transforma, sino que se trata básicamente de una transformación organizacional y cultural, que tiene mucho que ver con lo que decían ustedes antes. Entonces, aquí quiero ser muy claro, no es que no es solo digital, sino que también es cultural y organizacional. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿O qué es lo que proponemos, digamos? Y de nuevo, otro modelo también complementario al anterior. ¿Qué es lo que proponemos nosotros de esta transformación? Nosotros proponemos articular 4 dimensiones, básicamente. El primero, y esto es algo que salió también en la conversación de ayer con directivos, nosotros nos estamos planteando que hay que reemplazar las estructuras jerárquicas estratégicas de las organizaciones, sino que lo que nosotros proponemos es que hay que conversar con ellas. Entonces, primero, cuando tú enfrentas un proyecto como este, lo primero que tienes que preguntar, y quizás es importante decir que nuestros clientes en general son rectores, juntas directivas, trabajamos en ese nivel, digamos, porque si no podemos intervenir ahí y en gobiernos con ministros, jefes de servicio, la primera pregunta es ¿cuál es la estrategia? ¿Y cuál es la agenda que un directivo o un directivo recién elegido quiere impulsar, digamos? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su mandato, podríamos decir, en algún aspecto? ¿No es cierto? Yo soy un directivo, soy un rector, me hagan de elegir, o soy un ministro, ¿qué es lo que quiero impulsar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y en esa primera perspectiva creo que hay harto que hacer, porque cuando uno se junta con directivos, uno pareciera creer que hay consenso en el diagnóstico, pero muchas veces no lo hay. En el sentido de que por lo menos saber si es que estamos de acuerdo que el mundo está cambiando, estamos de acuerdo de cuál es la posición de la universidad, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. Hay todo un tema ahí, primero, que es muy importante decir. Y para lo que ustedes están más vinculados al tema de la gestión y del management, siendo esta una charla de gestión, esa estrategia y ese mandato es lo que después va a definir la forma en que tú vas a medir el éxito del proyecto que vas a hacer. O sea, si tú no tienes claridad de cuál es el objetivo estratégico que quieres lograr como directivo, va a ser muy difícil medir si es que lo que hiciste movió esa aguja o no movió esa aguja. Entonces, lo primero que hay que hacer es, las organizaciones tienen que tener claro y hay que tener voluntad política para poder emprender un cambio de este tipo. Esto lo decía en una charla que Agustín me invitó ayer para hablar de organizaciones públicas, que tiene que ver básicamente con que si yo no movilizo actores en el amplio espectro y en el alto espectro del sentido público, ninguna transformación va a funcionar. ¿Qué es lo que tiende a pasar con los modelos de innovación? Nosotros mismos hicimos un laboratorio de gobierno y ahora a veces nos dedicamos a hacer laboratorio en otros lugares, pero se habla mucho de la laboratización de las cosas. La peor forma de matar la innovación es crear el departamento de innovación y hacerlo accesorio. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que para que esto pase, esto tiene que estar en un nivel jerárquico más alto, porque si no va a generar, digamos, un silo. Entonces ese es el primer punto, cómo entramos con la organización. Después, el segundo punto, y que es lo que dijo la compañera antes, las personas, digamos, que lo voy a explicar en un segundo. ¿Quiénes son mis usuarios? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es su mundo? ¿Cuáles son sus drivers? ¿Qué es lo que los mueve? Y son dos dimensiones distintas. Y lo que nos ha pasado muchas veces es que cuando uno trae evidencia de lo que podemos observar de las personas, estas historias que recién les estaba leyendo, esa evidencia uno la lleva a la mesa directiva, eso permite crear distintas estrategias. Entonces, organizaciones, las personas, luego las tecnologías. ¿Cuáles son las tecnologías disponibles? Y por lo menos esta es nuestra idea, esto da para una discusión bien interesante, porque nosotros tratamos de posicionar la tecnología aquí como al servicio de lo que está diciendo la organización y las personas, y por eso un ciclo. Y luego, por último, las capacidades. ¿Cómo podemos generar capacidades en la organización completa? Organización entendida como un conjunto de reglas, procesos, pero también como un conjunto de equipos y de personas que nos permitan sostener este cambio y llevarlo adelante. Entonces, en síntesis, nosotros proponemos básicamente un flujo que va de entender qué es lo que queremos, cuál es el propósito, entender qué quieren las personas, identificar las oportunidades tecnológicas y crear capacidades en nuestros equipos que nos permitan sostener este loop, de poder repensar nuestra estrategia, estar en contacto con las personas, investigar la tecnología
y hacer el cambio, básicamente. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Nosotros, para poder avanzar en este tema, y aquí espero poder alcanzar a mostrarle algunos ejemplos de lo que hemos hecho, nosotros ocupamos una metodología que es distinta al pensamiento de diseño, que se llama básicamente diseño de servicio, y que está basada en un trabajo que hizo el Design Council en Reino Unido, y nosotros lo ocupamos mucho en el RCA, que básicamente es un modelo que se llama el doble diamante, porque si ustedes ven tiene como 2 diamantes básicamente, y que lo que identificó inicialmente, y esto les puede resonar, que cuando uno quiere diseñar algo, uno quiere construir algo, lo que decías tú en tu charla, cuando la gente te venía y te preguntaba, quiero hacer un portal, la pregunta es ¿para qué? Eso representa el doble diamante, que es decir, define que antes de entrar a una solución, hay todo un área, digamos, de investigación que es definir cuál es el problema que vale la pena resolver. Entonces hay un primer diamante que tiene que ver con el área del problema, que es encontrar el problema correcto, cuál es el problema que quiero resolver, y luego, cuando lo tengo definido, poder entrar a un espacio de cuál es el área de la solución. Es un primer elemento. El segundo elemento, si se fijan, es un diamante porque en el fondo es una forma estructurada de incorporar pensamiento creativo en contextos no creativos. En términos muy generales, la creatividad organizacional se caracteriza por combinar lo que se llama pensamiento divergente, que es abrir, por eso primero se abre, y es como crear opciones, pensar en opciones, y luego en torno a esas opciones poder converger, combinar pensamiento convergente, que es decidir. Uno podría pensar que en los contextos de su trabajo, si ustedes pueden combinar o dividir los momentos en los cuales ustedes crean opciones de los momentos en los cuales deciden sobre las opciones, están un poco estructurando un pensamiento creativo, porque están juntando 2 formas de pensar en términos muy abstractos. O sea, lo que estoy diciendo acá, esto es un modelo para poder ser aplicado en contextos que por definición no son creativos, porque el proceso de diseño es mucho más complejo y es más messy, como se dice. Entonces, ese es el segundo punto. Entonces, lo que se propone acá es que en el primer diamante, ¿cómo combinamos pensamiento divergente para poder ir al contexto, ir al terreno, descubrir el problema, luego identificar oportunidades y converger en la definición de una estrategia o de una misión o de un problema específico que va a tener alcance, va a tener objetivos, va a tener ese tipo de cosas. Y luego en el segundo diamante poder abrir opciones, luego de idear de cuál sería la solución. Probablemente la solución no va a ser un portal o va a ser algo parecido a un portal, pero va a tener otros requerimientos, y converger a entregar algo muy concreto que pueda ser medible. Algo que quizás vale la pena decir para aquellos de ustedes que se dedican un poco a este tipo de temas, que están en el mundo directivo, esto para mí ha sido bien relevante investigarlo, porque uno podría pensar de que en las organizaciones, la gente que está a cargo de la gestión, es gente que podríamos decir que tiene una actitud decisional. Muchos managers, muchos directivos están acostumbrados a decidir, tienen que tomar decisiones. El problema es que muchas de esas decisiones se toman con opciones incompletas. Porque una estrategia básicamente es cuáles son las opciones con las cosas que yo elijo hacer y no hacer para ganar en un contexto determinado. Pero si es que mi universo de opciones disponible es limitado, probablemente mis decisiones van a estar acotadas, van a estar muy acotadas básicamente a cosas que no necesariamente van a resolver el problema. Entonces, este tipo de modelo te ayuda a por lo menos dar un espacio a crear opciones nuevas, para que tú luego puedas tener un pool mucho más grande para poder decidir. Y creo que eso es relevante decirlo, porque esto no viene a reemplazar la lógica, digamos, de la gestión propiamente tal, sino que viene a complementar la lógica de la gestión para poder darte más opciones para poder tomar mejores decisiones. Entonces, vamos por partes. Descubrir. ¿Qué es lo que es descubrir? En síntesis, esto puede ser hecho de muchas formas, pero en síntesis, descubrir es ir a entender quiénes son mis usuarios y qué es lo que quieren. Y acá nosotros ocupamos mecanismos del tipo investigación de guerrilla, y si se ven en las imágenes, básicamente nosotros lo que hacemos es habitar los campos universitarios, conversar con la gente, entender qué es lo que quieren y al mismo tiempo conducir entrevistas con distintos actores. Nosotros tratamos de dividir la muestra de los distintos grupos de usuarios, digamos, y con ellos desarrollar investigación cualitativa. Algo que hemos hecho bastante, y sobre todo, bueno, porque
Chile es un país súper largo, y yo no vivo en Chile tampoco, es que ocupamos hartas herramientas digitales para hacer investigación. Ocupamos algo que llamamos etnografía, que hemos ocupado redes sociales como Instagram o como WhatsApp, digamos, para poder conocer lo que los usuarios están haciendo en su vida digital. Montamos diarios de vida digitales. En este caso, por ejemplo, para poder hacer viajes de usuario, lo que hacemos es que creamos una cuenta de WhatsApp donde al reclutar estos usuarios participantes, ellos van un poco sacando fotos de ellos mismos y documentando cuál es el proceso de usar un servicio, y con eso podemos ir armando un poco cuál es su contexto de vida. Hacemos talleres prácticos, digamos, presenciales y remotos, que esto para nosotros ha sido muy útil. No sé cómo es la realidad de esta universidad, pero en las dos universidades donde trabajamos, las tres, son universidades nacionales, entonces tienen muchas sedes y es bien difícil poder juntarlos a todos. Por lo tanto, la capacitación en el manejo de usos de herramientas colaborativas digitales creo que ha sido muy relevante. Y por último, análisis de tendencia, que no se ve mucho, pero hacemos harto benchmark. Una vez que hemos abierto, hemos hecho un proceso divergente para poder identificar, digamos, cuáles son todas las posibilidades o muchas de las posibilidades para entender. Entramos a un proceso de definición, y acá lo que ha sido muy relevante para nosotros es poder llevar esa lógica de codiseño y colaboración al contexto de los directivos. Aquí las fotos que ustedes ven son, básicamente en este caso, de una organización gremial con la que trabajamos, son puros gerentes de distintas organizaciones, donde tratamos de cambiar el contexto en el cual ellos trabajan. Entonces, las mismas técnicas que ocupamos para poder codiseñar con usuarios las llevamos al codiseño con directivos. Y aquí algunos activos o como cosas que hacemos. Por ejemplo, es un ciclo de vida. No se ve muy bien, pero lo que hicimos en la Universidad de Santo Tomás, en una de estas universidades de Santo Tomás, parte del resultado de la etapa de investigación fue organizar muy claramente cuál es el ciclo de vida del estudiante por las distintas etapas que pasaba en la universidad. Entonces no se ve muy bien, pero en el fondo, desde que cuál es la admisión, cuando quiero elegir una universidad, luego elijo una universidad, luego entro a una universidad, luego me adapto, después me adapto o no me adapto, después entro al segundo año, tengo mis amigos, después estoy en el proceso ya como que me tengo que poner las pilas porque tengo que estudiar, después me titulo, busco una práctica, entro al trabajo y probablemente después vuelvo a hacer engagement con la universidad. Esto fue súper relevante en el caso de la Universidad de Santo Tomás. Les voy a contar en un segundo porque este ciclo de vida definió un cambio organizacional de toda la unidad que tenían ellos de atención estudiantil, porque originalmente la tenían asociada a segmentos y ellos la cambiaron a tener por ciclo de vida, que es bien relevante en el sentido de que es distinto tener un equipo que solo se preocupa del primer año y un equipo que se preocupa de las prácticas y un equipo que se preocupa del bienestar cuando estás en el periodo de adaptación, que tener un solo equipo que se preocupa de todos los estudiantes sin diferenciación. Entonces, este tipo de cosas ayudan a tener cambios de ese tipo. Luego, perfiles de estudiantes, como lo que mencionaba, no sé, voy a dar ejemplos, los que les contaba, estos ejemplos que les leía. Si bien, no sé, todos los estudiantes de enfermería, creo que uno podría segmentarlos por carrera, pero en este caso nosotros los segmentábamos como por tipo de vida. Entonces estaba el estudiante jefe de hogar, el estudiante que trabaja de noche, el estudiante que nosotros en Chile decimos el Mateo, el que le gusta estudiar, el que quiere hacerlo bien, el que está ahí porque no sabe por qué está ahí, que es el confundido, por ejemplo. Entonces, distintos perfiles de estudiante que tienen una lógica actitudinal o perfiles actitudinales que son muy distintos desde el punto de vista de cómo van a usar los canales. Entonces, por un lado, ciclo de vida, cuál es el momento de la vida que están en su relación con la universidad, luego cuál es su dimensión actitudinal en relación a la universidad. Luego, viajes de usuario específicos, en este caso un viaje de usuario, el primero es un viaje de usuario académico, el segundo es un viaje de usuario asociado a la obtención de una beca y un beneficio. Lo que nosotros fuimos haciendo es que fuimos separando los distintos como servicios que tenía la universidad y a partir de eso identificar viajes de usuario muy específicos para poder identificar dolores. Esta también es una práctica interesante de esta primera etapa de definición. Esto después, sí, se lo puedo mandar, debería haber puesto un QR, pero nosotros lo que hicimos fue hacer un levantamiento de todos los servicios que la universidad tenía, o tiene en realidad, principalmente para poder movilizar, y se los voy a contar en un segundo, para poder movilizar a los funcionarios en torno al ciclo de vida. Entonces armamos el ciclo de vida de la universidad y luego mapeamos todos los servicios. Servicio se refiere como inscribir una cancha para jugar un partido de fútbol, el casino, o tomar ramos, o pedir una beca,
o alegar por algo, etcétera. Digamos, todas estas interacciones las metimos en un catálogo de servicios. Con todo esto pasamos a una etapa de desarrollar. Aquí recién empezamos a hablar de lo que decías tú, de si vamos a hacer un portal, de qué es lo que vamos a hacer, digamos. Aquí recién empezamos a pensar en esto y volvemos a tener pensamiento divergente para luego entregar y poder tener rutas de salida, que en este caso pueden ser o programas de rediseño de servicio, básicamente rediseñar un servicio existente, convertirlo en algo, un modelo estratégico para vincularse con el medio, en el caso de Duoc, o un diseño estratégico de innovación de cambiar un servicio específico, que es lo que les quiero mostrar ahora. Y por último, también lo que hemos hecho, que tiene que ver con un sistema de experiencia e innovación dentro de la universidad completa. O sea, en este proyecto terminó siendo básicamente algo parecido a lo que uno podría decir esta organización que hoy día nos está acogiendo, digamos, una organización dentro del equipo directivo que solo se preocupa de mejorar continuamente la experiencia estudiantil, que es una unidad ya administrativa, digamos, que tiene una gobernanza, en fin, un presupuesto, y que no es un laboratorio porque está a ese nivel, pero en el fondo cumple las funciones de llevar adelante innovación estudiantil. No sé si tienen una pregunta hasta el momento, digo, como para... ¿Está todo claro? ¿Hace sentido? Sí. Entonces ahora les quería mostrar, porque ya he hablado como media hora, ¿sí? Les quería mostrar más en profundidad quizás un caso de cómo lo fuimos haciendo, para que se entienda un poquito la lógica de cómo, esto nos lo presentamos ayer, que es lo que justamente, cómo diseñamos un sistema para innovación. Bueno, no se ve mucho, voy a leer aquí, pero básicamente acá lo que se hizo es un proceso muy parecido al que yo les expliqué. Básicamente entrevistas con estudiantes, talleres exploratorios, hicimos perfiles de usuarios, ciclo de vida, el catálogo de servicios digitales. Y aquí este proyecto también llevó, interesantemente, un programa de capacidades para funcionarios. O sea, lo que hicimos, como es una universidad tan grande, nosotros somos una empresa chiquitita, lo que hicimos fue aliarnos con la red de funcionarios que, como está estructurada esta universidad, tiene una dirección de asuntos estudiantiles que veía este tema. Esos funcionarios a nivel nacional los capacitamos para que ellos mismos nos ayudaran a poder recoger experiencias de estudiantes. Se involucraron a más de 1.200 personas en este proceso. Entonces lo que se hizo primero, como comentaba, se hizo primero este catálogo de servicios donde se levantaron todos los servicios que tiene la Santo Tomás y se organizó esto en un ciclo de vida. Esto no lo mencioné antes, pero creo que es relevante. Este proyecto fue financiado por un financiamiento público que se llama el Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Por lo tanto, ese ciclo de vida que se armó tuvo carácter normativo, o sea, se tuvo que inscribir como el ciclo de vida de la universidad como para poder avanzar a ser certificada. No sé cómo funciona acá en Uruguay, pero como las universidades son privadas, hay organizaciones que las certifican y las califican. Y de eso depende su financiamiento. Y una de esas variables es el bienestar estudiantil. Entonces hay un incentivo como normativo a poder hacer este tipo de cosas. Después lo que hicimos es que acá ustedes ven, por ejemplo, nos enfocamos en dos viajes. Al final, y esto es interesante reflexionarlo, porque si bien abrimos el ciclo de vida y había muchos actores ahí, estaba bienestar, estaba asuntos estudiantiles, increíblemente los que estuvieron más dispuestos a hacer el proyecto piloto tuvo que ver con la unidad de finanzas. Básicamente porque, como esto era gratuidad, ellos estaban perdiendo muchos estudiantes que no se inscribían en el sistema de beneficio. Entonces era crítico para el negocio en el fondo, porque como no le estaban cobrando, ellos no cobran, pero era crítico para el negocio mejorar la experiencia estudiantil por la competencia que hay, que esta persona se fuera a otra universidad y poder retenerla. Y acá hicimos dos viajes de usuario, uno que tuvo que ver con la beneficio, búsqueda de información, ingreso a matrícula, apoyo a la postulación, respuesta, etcétera, y luego con la reprogramación, básicamente, de este beneficio. Si yo quiero suspender un curso o si tengo un problema en mi proceso formativo y tengo que, no sé, suspender la universidad, pero después quiero reprogramar mi beneficio para no perder ese beneficio en la universidad, poder reprogramarlo. Entonces lo que se hizo básicamente fue un trabajo de identificar estos distintos dolores, digamos, dónde estaban, que no voy a ir en detalle, pero esto quizás les puede servir. Lo que hicimos fue básicamente crear, por decirlo así, distintos principios de diseño asociados a cómo tendría que ser un viaje que la universidad quisiera básicamente proveer. Entonces, por ejemplo, y esto es bien interesante porque puede sonar muy como de gestión, pero la universidad en el fondo se
comprometería, digamos, a tener servicios que sean accesibles, facilitar el uso, búsqueda de los servicios, que sea cercano y empático, brindar un trato humano integral, que sea orientador, que básicamente apoyar a los estudiantes de forma pedagógica a lo largo de su ciclo de vida, que sea consistente, explicar claramente el propósito, resultados y actores involucrados en cada parte del proceso, que sea transparente, poder dar a conocer los mecanismos y qué es lo que está detrás de lo que yo estoy pidiendo, que sea trazable, que en el fondo poder darle seguimiento a si un estudiante quiere hacer una cosa y después vuelve el proceso, poder darle seguimiento, que el sistema aprenda de sí mismo y que sea escalable. Y esto es interesante porque en el fondo, si se fijan acá en la parte de definición, o sea, fuimos a ver a los estudiantes, nos dimos cuenta que el proceso de reprogramación y de beneficio estaba quebrado porque era poco transparente, porque no se entendía nada. El primer resultado es aparecer con unos principios de diseño que son rectores a cualquier servicio que yo voy a organizar. Y con esos principios de diseño creamos una visión de servicio, que se llama esto, y esto se está implementando, que le pusimos un nombre, se llama el Planeta Tomasino, una plataforma integrada de innovación en experiencia estudiantil, que por un lado tiene un servicio para estudiantes, que es un servicio de orientación, bienvenida y acompañamiento, para acompañarlo en la postulación y en la obtención de beneficios, pero por otro lado, y esto salió con mucha fuerza en el trabajo, tiene un Planeta Tomasino Colaboradores, que es un servicio para los funcionarios, que permite el desarrollo de una cultura de colaboración, así como la habilitación de mejoras para hacer mejor el trabajo. Y creo que esto es importante porque se tiende a pensar que el resultado final solo va a ser de cara al cliente final. Pero en este caso nos dimos cuenta, sobre todo por la naturaleza de la organización, que depende mucho, y ustedes por supuesto lo saben, del contacto cara a cara, de la relación de confianza, de la cultura de servicio que tiene una organización. Nos pareció muy relevante atender a los estudiantes, pero también atender a los colaboradores como usuarios del sistema. Y esto se ve más o menos así. Para los estudiantes, básicamente hay un objetivo que es acercar a los estudiantes de manera sencilla y clara, y esto se traduce en lo que nosotros llamamos proyectos o productos o puntos de contacto. Entonces el objetivo 1 de cara a los estudiantes es acercar la información para ellos, y para ello se creó un programa de bienvenida, se inventó en el proceso de postulación una etapa de prepostulación y también se empezó a implementar una red de acompañamiento al Tomasino, que eso fue bien interesante porque esa red de acompañamiento la arman los estudiantes, los de segundo año, los de tercer año. Entonces, si se fijan, no es solo una solución al problema, en este caso son 3 soluciones que apuntan a un objetivo, que el objetivo es acercar la información a los estudiantes. El resultado no es hacer un nuevo portal, si se fijan, es hacer algo más distinto, es tener un programa de bienvenida, reformular la semana tomasina, es armar una red de otros estudiantes que te puedan acompañar y es crear una nueva etapa de prepostulación. O sea, antes que vayas a postular, tú puedes prepostular. Segundo, acompañar a los estudiantes en sus procesos de manera sistemática. Y acá sí, básicamente, hubo un rediseño de una página web, ahí hay una página web, creamos un chatbot en WhatsApp, básicamente con el mismo contenido que ya estaba en la página web, una cosa bastante simple, una campaña en redes sociales y eso fue lo más ambicioso, que fue un sistema de gestión de los beneficios. Y eso es lo más difícil, básicamente, porque es la parte más burocrática, por decirlo así, porque es la parte que tiene más legal. Y para el otro lado, unificar sistemas y procesos que permita una experiencia homologable. Entonces se creó una política de experiencia, el modelo de gestión que se hizo después y se establecieron indicadores. Y esto es bien importante porque, no sé cómo en el caso de ustedes, pero en este caso era muy importante que los colaboradores o los funcionarios, esto no fuera voluntario, sino que su sistema de premios, su sistema de incentivo y los KPI que ellos tienen que cumplir, había que cambiarlos de cara a la experiencia, porque si eso no está así, nadie, o sea, depende mucho del voluntarismo. Y por último, se creó un protocolo de atención y un nuevo programa de formación, básicamente, para quienes tienen contacto con los estudiantes. Y el objetivo acá es orquestar el trabajo de los distintos equipos. Entonces, en síntesis, básicamente, este es un resultado de lo que les acabo de contar, digamos. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es lo que estamos tratando de poder entender cómo cambió la realidad de los estudiantes, conectarnos con la información que tiene la universidad sobre ello y tener una propuesta de mejora que básicamente articula 4 puntos principales con distintas soluciones, pero que no solo pone a los estudiantes al centro, sino que también pone a los colaboradores o funcionarios al centro de la solución, para que esto sea relevante.
¿Qué es lo que pasó con esto hoy día? Como es bien ambicioso, se creó lo que comentaba antes, digamos, el que le llamamos SACE, que es este sistema de experiencia e innovación, donde esta visión de servicio hoy día es el primer proyecto de este sistema de gestión. Y eso te permite, si se fijan, darte como una hoja de ruta en las cosas que tenéis que ir haciendo para ir implementando este planeta Tomasino al final. Entonces, más que hacer un trámite o un elemento aislado, esto se trata de rediseñar un poco la perspectiva institucional. Y con eso me gustaría terminar, que es decir, no se trata la innovación estudiantil solo de mejorar un trámite, se trata de rediseñar institucionalmente un modelo para poder servir de forma mejor a los distintos usuarios de nuestra organización. Eso es, muchas gracias. Si no, me gustaría hacerte una pregunta vinculada a cómo ves esto en los contextos latinoamericanos. O sea, en tu presentación comentabas de no tener experiencia en concreto con universidades públicas, pero desde el conocimiento que tenés, además de las universidades latinoamericanas o de los gobiernos, ¿cómo te imaginás este cambio cultural? O sea, ¿por dónde deberíamos transitar en términos macro, más allá de lo metodológico, ese cambio cultural? No, muy buena pregunta. Mira, nosotros no tenemos experiencia en universidades públicas, pero sí en instituciones públicas. Hemos trabajado con más de 100 gobiernos locales en la región. A ver, lo primero que yo diría, para poder emprender un cambio cultural, creo que es muy importante producir o fomentar sentido de pertenencia de aquellas personas que ya están innovando. O sea, en nuestra región y en América Latina hay gente que entiende este problema, que lo está haciendo y que quizás no lo tiene conceptualizado de forma más tan clara, pero hay muchas organizaciones públicas, yo diría que por el sentido de propósito que muchos funcionarios públicos tienen, que realmente quieren hacer las cosas distinto, sobre todo los trabajadores de primera línea, que se llaman los que tienen contacto con los ciudadanos, con los usuarios, esas personas tienen muy claro dónde están los problemas. Entonces, si uno es capaz de premiar eso, dar espacio a que eso se sistematice, ese es un primer punto. El segundo punto es que lo que nos ha pasado a nosotros también como empresa, diría yo, es que cuesta, como que la curva de aprendizaje de la innovación es muy alta. Por lo tanto, se requiere un modelo de financiamiento que pague lo que podríamos decir el costo de transacción de la innovación, que es como ese primer empujón. O sea, el primer empujón para poder hacer el primer proyecto que va a demostrar que hacer esto funciona es lo más difícil. Y lo que hemos hecho nosotros en instituciones públicas, lo que hemos terminado haciendo, es que nuestros clientes son organismos multilaterales o filantropía. O sea, no son necesariamente los gobiernos, sino que son otras organizaciones que están dispuestas a meter recursos en ese primer espacio. Y si te fijas, en la Universidad de Santo Tomás es parecido, porque si bien no es un organismo internacional, es este fondo de mejoramiento de calidad que nuestro cliente en ese caso le quiso dar este enfoque. Entonces fue un financiamiento externo que en el fondo empieza a como echar a correr la bolita. Y una vez que eso ya está instalado, tú puedes tener un presupuesto más estructural para llevarlo adelante, porque al final estas cosas pasan si es que hay dinero. Lo tercero que diría es que, relacionado a eso anterior, entonces primero, premiar e identificar lo que ya se está haciendo y darle poder a la gente que en las organizaciones tiene contacto con las personas, porque esa gente sabe lo que está. Segundo, financiar el costo de transacción. Tercero, creo que es importante darle estructura y gobernanza a los esfuerzos de innovación. No convertirlo en una cosa accesoria, en una cosa de que es como una cosa así como cualquiera, que es como divertida, digamos, y eso está bien, pero creo que hay que ponerlo, tienen que ser cosas business critical. O sea, por eso no en este ejemplo, ¿qué más business critical? Perdón, mi Spanglish. ¿Qué más críticamente de negocio que ir a innovar donde está la plata? Y desde ahí empezar a hacer que esto sea real. Eso por el momento, pero nosotros en lo que hemos hecho en trabajo de gobierno, creo que hay una receptividad muy grande. Y quizás el cuarto elemento podría tener que ver con el léxico. Nosotros, claro, ahora hablamos de innovación, pero en realidad tratar de hacer un sentido más pedagógico, que lo que estás haciendo no es algo como alien, o sea, como que innovación en este contexto no es hacer un nuevo cohete o poner digamos, algo con inteligencia artificial. O sea, esas cosas se van a usar, pero innovación en realidad tiene que ver con cambiar las prácticas
de cara a crear valor para producir bienestar, yo creo. Y ese cambio de lenguaje también creo que acerca esto. Eso diría. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no, ahí, ahora sí. Disculpen. Hola, no, quería primero, quiero compartir antes de ir a la presentación de Nicolás, una metodología ad hoc, ¿no? que hemos practicado y que tiene que ver, entre otras cosas, con todo el trabajo que llevó de Agustín y el contacto con Nicolás y la posibilidad de que tú pudieras visitarnos en Montevideo y demás. El año pasado con la Facultad de Derecho hicimos una sociedad que, entre otras cosas, financió en forma conjunta que Agustín pudiera visitar un encuentro internacional de innovación en Berlín, ¿no? Que fue uno de los espacios de conexión, más allá de que Agustín viene trabajando en los temas de innovación hace tiempo, entre otras cosas para que pudiéramos tener ojos, metodología de guerrilla, como les llamás, empírica, in situ, y relevar. Y los clásicos son muy importantes, pero no todo es clásico. El tema es qué está pasando hoy, ¿no? Y qué está pasando hoy en los principales debates sobre innovación, particularmente en lo que nos interesa a nosotros con sentido público. A partir de eso se genera todo este movimiento y poder de nuestra parte hacer lo posible para que tú pudieras venir a Montevideo, ¿no? Y yo creo que es muy importante, ¿no? Esta exposición que vos acabás de hacer. Yo insisto en esto de no lo miremos en la cantidad de cuerpos en los salones. Quizá lo más importante que está pasando, no lo más importante, una de las cosas más importantes que está pasando es ese registro, ¿no? Es que esto es una pieza para poder conversar con otros que siguen los intercambios, poder tomar contacto con tu trabajo. Y lo otro es la dimensión estética. Yo, discúlpenme, pero he estado yendo por las distintas actividades, por lo menos a saludar, entonces entro y salgo, pero no pude hacer ningún comentario en relación a la intervención de Belén, pero lo traigo a colación ahora porque me parece que a mí en la gente de la Universidad Nacional de Córdoba, ya desde hace unos años, una de las cosas que me impacta es esa estética que aterriza en conversaciones y proyectos y concreciones concretas, ¿no? Finalmente, esta gente es toda la gente, a partir de lo que planteó Belén, han modificado la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Y ahora eso tiene que ver con una estética, ¿no? Y cuando tú haces tu presentación también hay una dimensión de estética directamente que tiene que ver con un arte. Cuando tú presentás los dos mundos, entre lo organizacional y lo personal, y haces ese movimiento de conexión y construís una zona común, es algo que ayer Alejandro Sequeira en la presentación del libro lo planteó. La tapa del libro, estuvimos conversando mucho sobre eso, ¿no? Que el tema eran los círculos, los mundos, pero que los círculos tenían que tener zonas superpuestas. Y que las zonas superpuestas era donde se producía la posibilidad, no se producía automáticamente, se producía la posibilidad de otra cosa. Entonces, realmente me pareció fantástica tu exposición, ¿no? En lo que pude escuchar, pero me parece que pero quizá lo más importante es que establecemos una relación que tiene componentes personales, pero institucionales, que conecta el trabajo que tú y otra gente vienen haciendo
con lo que venimos haciendo en el Cono Sur. Tú también vienes haciendo cosas en el Cono Sur, pero digamos, de este lado de la cordillera, para decirlo de alguna manera, que me parece que nos conecta, ¿no? Y que está muy bueno, y yo creo que, espero que nuestra comunidad universitaria pueda sacarle jugo, ¿no? Pueda generar conversaciones, pueda preguntar por cómo se ubica, cómo se conocen esos papers, cómo se consiguen, ese tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Hola Nicolás, muchas gracias por tu aporte. En realidad te quería hacer una pregunta y después una repregunta de la respuesta. Mencionaste que en tu laboratorio lo diste en Argentina, nosotros somos de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina, y quería preguntarte simplemente tu experiencia, dado la particularidad que capaz tiene el sistema universitario argentino o el sistema público argentino. Quería saber cómo fue tu experiencia o dónde fue el laboratorio. Nosotros trabajamos hace unos años atrás con el laboratorio de la ciudad, con el laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, sí, en particular. Y bueno, primero diría que es una experiencia muy interesante porque fue una experiencia como de colaboración y aprendizaje también. O sea, lo que estaba haciendo el laboratorio de la ciudad de servicio urbano, cuando nosotros estábamos en el laboratorio de gobierno, creo que fue muy relevante. Ahora a nivel de funcionario, lo que yo he conocido, la mejor opinión, porque después ese laboratorio fue a estudiar al Royal College of Art y tuve algunos en particular como estudiante, y lo que me llamó la atención positivamente, algo que también estaba con Agustín, la dimensión cultural o cómo lo cultural está bien involucrado en el hacer del funcionario público de esta región. Yo lo que he visto en otras regiones es que hay un poco una división del problema cultural y del problema tecnocrático. No, esto está siendo grabado, pero bueno, lo que yo he visto en otros lados, que a veces la innovación en otras regiones está muy asociado a lo digital, a las metodologías ágiles, qué sé yo, y se deja un poco de lado la dimensión más cultural, más tradicional, y me pareció que en mi experiencia ahí eso era un activo, como lo veo acá también. Así que eso diría de lo que puedo decir. Bueno, ahora va la repregunta. Un poco acompañado con lo que decía Luis, creo que la particularidad de tener, y un orgullo de que UDELAR pueda hacer este espacio dentro del Cono Sur, que podamos hablar desde Uruguay, desde Argentina y Chile, sobre lo público y cómo innovar. Creo que, como dijo Luis, desde la Universidad Nacional de Córdoba tenemos una perspectiva, desde lo práctico, capaz de querer, compartimos mucho tu visión. La verdad que es muy lindo ver estos aportes en universidades públicas. Pero principalmente creo que me quedó algo muy marcado de lo que dijiste, que es las universidades o estas estructuras tan grandes públicas no van a desaparecer, porque es muy difícil que sea, pero tienen crisis de legitimidad. Cuando yo veo el marco que vos hiciste sobre el valor y pienso en las capacidades, digo, hay una gran tensión en las universidades, o por lo menos en la de Argentina, que es nuestra experiencia, en vivir estas ganas de innovar, en estas ganas de que sea real y salga capaz un poco del marco de trabajo a los problemas que existen dentro, los desafíos en realidad, no los problemas, dentro de las universidades públicas principalmente, que creo que ahí puede haber una diferencia con los gobiernos o las unidades públicas que tienen otra misión, porque principalmente lo que pasa en Argentina, y no quiero monopolizar la palabra, perdón, es un poco la misión que tiene la universidad pública allá, que capaz con Chile, que tiene otra historia, tiene otro tipo de sistema educativo, es la misión de universalizar los conocimientos, la democratización, el acceso, y a la vez que eso sea de calidad y que podamos competir con universidades privadas, con otras universidades públicas. Y creo que es muy desafiante y muy lindo verlo en otro aspecto, de que desde la investigación y desde las ganas, también desde la gestión de hacerlo, pueda ser posible. Así que te agradezco mucho tu aporte. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, ya como para cerrar, a mí me gustaría así hacerte otra pregunta vinculada a esto, ya saliendo un poco del tema de lo que tiene que ver con la innovación o quizás vinculado a eso, pero más de una mirada de contexto. Al inicio planteabas un conjunto de desafíos que son como desafíos
obviamente de las universidades, pero del contexto, de la realidad. Y ahí me gustaría preguntarte, si parecía la pregunta que le hacía a Belén, si tuvieras que pensar como en 3 elementos, en 3 recomendaciones que habría que hacerle a un funcionario, a una funcionaria que está en una vedelía, que está atendiendo un departamento de becas de una universidad, en concreto latinoamericana, ¿qué 3 recomendaciones le harías? O sea, ¿qué te parece que habría que decirle a ese funcionario o funcionaria? Bueno, ten en cuenta esto para incorporar o para mejorar ese servicio. Mira, qué difícil. A ver, lo primero es... y es difícil porque en el fondo muchos de estos funcionarios están con mucho trabajo y con condiciones quizás que son difíciles, pero lo primero lo primero para entender una cultura de servicio es tener empatía, yo creo, que es como lo primero. Y cómo poder trabajar en esa empatía, en el sentido de que, lo que voy a decir es bien divertido porque me estoy poniendo viejo, pero que la juventud es una enfermedad que se quita. y que todos fuimos jóvenes alguna vez. Y entonces ese sentido como de urgencia que tienen los jóvenes, o que te piden cosas, o que no entienden mucho, que les dio lata mirar la página web, o sea, tener como ese espacio de empatía, digamos, a quien estás atendiendo y te estás sirviendo, y poder entender que eso tiene como un camino o una razón. Lo segundo, que creo que quizás es más difícil que eso primero, es poder identificar en el contexto de donde tú trabajas y en tus pares cuáles son tus aliados. Cuáles son tus aliados y lo que se dice en inglés los champions, o sea, la gente que tú ves que está haciéndolo y que tú puedes recurrir a ella. Y eso también pasa no solo con el funcionario del INE, también con el directivo. Yo creo que hay muchas cosas que pasan con el directivo. O sea, lo que se llama un liderazgo de servicio en un directivo tiene que ver con liderar para hacerle más fácil el trabajo a la gente que tú diriges. El servant leadership, o sea, tiene que ver con eso. O sea, la gente que está dirigiendo equipos no es solo mandar, sino que es poder hacerle más fácil la pega a con quien trabajo, y aquí tiene que buscar aliados. Y lo tercero, que es como lo más urgente, yo creo que la tecnología llegó para quedarse y es algo que hay que aprenderla. O sea, hay que autoformarse en tecnología todo el rato. Y después uno podrá tomar las decisiones de para qué cosas la ocupa, pero creo que no se puede tener una aversión a la tecnología, sino que hay que subirse al carro, eso diría. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Por la respuesta. Le damos un aplauso y lo despedimos.